egresada de la Universidad del Valle. También estoy certificada en integración sensorial y durante el tiempo pues, que estuve en Colombia trabajando, trabajé en neurorehabilitación y en neuroeducación. Entonces, pues como mi decisión de venir a hacer estudios en Francia para trabajar sobre todo en discapacidades sensoriales y cognitivas, tiene que ver con esa parte de neuroeducación que me interesaba muchísimo. Y pues aquí logré encontrar un muy buen grupo que trabaja temas específicos, pero que realmente pueden aportar mucho en el desarrollo y en el tratamiento de estos chiquitos con dificultades en el aprendizaje. Bueno, bueno, entonces vamos a comenzar. El tema de hoy es percepción visoespacial y terapia ocupacional. Eh, el porqué del tema es porque la percepción visoespacial es uno de los aspectos que nosotros evaluamos, no solamente en niños, también en adultos, cuando tenemos usuarios que han sufrido alguna patología neurológica y que presentan secuelas. Entonces empezamos como por unas pequeñas definiciones sobre percepción visoespacial, que tenemos que es un proceso cognitivo que implica la extracción e interpretación de información espacial a partir de estímulos visuales y pues que todos sabemos tiene una amplia relación con muchas actividades de la vida diaria, como por ejemplo el movernos, el caminar, el podernos orientar en algún espacio. Y también, bueno, esto tiene que ver sobre este otro tema. Hay muchísimas investigaciones de fondo sobre la implicación que tiene la percepción visoespacial en la capacidad que nosotros tenemos para agarrar objetos que nosotros decimos, no, es la coordinación ojo-mano, pero pues igual hay unos elementos que tienen que ver con la percepción y la acción mucho más de fondo. Y también en la capacidad pues, de dirigir nuestra mirada a diferentes puntos en el espacio, que son los movimientos sacádicos o movimientos oculares, que estos también se dan bajo una situación, bajo unos, o sea, se dan bajo unos prerequisitos que igual no solamente la parte motriz se debe cumplir, sino también una parte cognitiva. Bueno, entonces para adentrarnos al tema de la percepción visoespacial, nosotros vamos a partir de una teoría. Con respecto a a la percepción visoespacial, hay una teoría sobre dos vías visuales corticales. Estas dos vías, que nosotros llamamos vía dorsal y vía ventral, también se aplican, por ejemplo, para los procesamientos auditivos. Y hay muchas cosas también con respecto al desarrollo del lenguaje que responden a estas dos vías, obviamente con relaciones y con zonas en el cerebro diferentes. Bueno, entonces en esta teoría o hipótesis de las dos vías visuales, tenemos una vía occipitoparietal y una vía occipitotemporal. La vía occipitoparietal es la que responde como vía dorsal. Esta vía es la que está relacionada con la localización espacial, está relacionada con la acción, con el movimiento. Y la vía occipitotemporal está muy relacionada con el tratamiento de información visual, pero es más relacionada con el color, la textura, la forma. Entonces, muchos cuando pensamos en la percepción visoespacial, solemos mezclar cosas de ambas vías, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando empezamos a ver a fondo realmente cómo se dan estos procesos de percepción visoespacial? Estos procesos de percepción visoespacial
pues como ustedes, como les estaban diciendo, bueno, responden a estas dos vías, pero generalmente se suele asociarse más a esta vía temporal, porque dicen, bueno, si aquí tenemos el color, la textura, la forma, entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con procesamiento visual va a estar allí, pero no, recientes investigaciones, bueno, ni tan recientes, son investigaciones que ya empiezan hace más o menos 50, 60 años, empiezan a decirnos, no, hay otra vía, que es esta vía dorsal, que responde a la acción y es realmente donde se hace el reconocimiento de aspectos de los objetos, como por ejemplo su localización, qué tan lejos está, qué tan cerca, o sea, qué tan lejos está, qué tan pequeño es, en qué posición está. Y pues para esto, cuando miramos cómo se percibe la información visual desde la entrada que él hace por el ojo y que recorre todo el canal óptico cuando llega a estas zonas a las áreas visuales, por ejemplo, al área B1, que es el área de procesamiento visual primario, hay unos espacios que responden a, a ciertas características de los objetos. Por ejemplo, si un objeto se encuentra en vertical, en horizontal, en diagonal, diferentes zonas se activan teniendo en cuenta estas formas. Y generalmente estas formas se encuentran más ligadas a esta vía occipital parietal o dorsal. Bueno, la importancia de reconocer que estas dos vías existen, por ejemplo, esta vía dorsal, que es occipito-parietal, nos lleva a ubicarnos y a tener un poco más claridad de, por ejemplo, cuando tenemos algún usuario con una patología o una lesión neurológica, que nosotros decimos, bueno, por ejemplo, este usuario, si yo le pido que alcance un objeto, él no logra, por ejemplo, a un primer intento, un segundo intento, a un tercer intento, él no logra alcanzarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso de esta vía dorsal, que es la implicada en la localización espacial, cuando este tipo de patologías o lesiones se presentan, tenemos un problema propio de la exploración del espacio. Entonces, por ejemplo, tenemos unos casos muy puntuales que, por ejemplo, es la parálisis de la mirada, que es la incapacidad que tiene una persona para hacer movimientos oculares de manera sincronizada, ya sea hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo. Tenemos la ataxia óptica y tenemos los problemas atencionales, que estos problemas atencionales están relacionados, por ejemplo, cuando tenemos contextos que están llenos de mucha información visual, estas personas no logran encontrar el punto o el objeto que se les refiere. Y tenemos también la negligencia espacial unilateral, que esto se presenta mucho en los casos de los accidentes cerebrovasculares, que es cuando hay un olvido de un campo visual, entonces se logra ver solamente los objetos que se encuentran en una parte del campo visual y la otra parte es omitida. Ese es como el más recurrente. Bueno, y tenemos la vía ventral, esta vía occipitotemporal, que tiene ya mucho más que ver con ese reconocimiento como tal del objeto, pero entonces ahí viene como, ¿por qué esta vía ventral que aparentemente nos da tanta información de los objetos, nos dificulta también hacer esa diferencia de realmente cuál es un problema de percepción visoespacial? Porque este reconocimiento de objetos requiere mucho más soporte cognitivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de los problemas de reconocimiento visual, tenemos las agnosias aperceptivas. Por ejemplo, las personas que presentan este tipo de dificultad pueden reconocer, perdón, no pueden reconocer, tienen dificultades para unir o aparear dos objetos que sean idénticos y, por ejemplo, hacer una copia de
ese objeto, dibujarlo, también es imposible. Entonces, ahí es como si se perdiera la noción de ese objeto. Tenemos, por ejemplo, la agnosia de transformación, en la cual un objeto puede ser percibido si se ve sobre un ángulo diferente. Por ejemplo, ustedes, yo imagino que han visto que en ocasiones las personas giran o rotan las hojas para poder ver qué diseño, qué dibujo o qué letra es. En estos casos en estos casos de agnosia de transformación, o también, por ejemplo, necesitan que el dibujo, el objeto, esté hecho en escalas que no son normales, que no tienen que ver con el objeto. Tenemos, por ejemplo, también las agnosias integrativas, donde Jessica, qué pena. ¿Pasó algo? No te estamos escuchando, Jessica. Dame un segundo, porque no me deja reiniciar tú. Jessica, se te cerró el micrófono. ¿Ya? Ya. Dale. Listo. Porfa, para que nos colaboren todos con sus micrófonos cerrados para no interferir la charla. Gracias. Dale, Jessica, gracias. ¿En qué parte dejaron de escucharme? Solo un minuto, o sea, menos de un minuto. ¿Está en las agnosias de transformación? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces en esas agnosias de transformación, generalmente los usuarios o las personas requieren hacer cambios de la posición del objeto. Por ejemplo, si se le presenta en una hoja, pues entonces como que la mueve de un lado ciertos grados para poder empezar a hacer una construcción de esa imagen, o necesita que sea mucho más grande, o otra acción que también se ha notado en este tipo de usuarios es que, por ejemplo, empiezan a parpadear un poco y como a disminuir su capacidad visual. Es como, por ejemplo, cuando los niños empiezan a hacer los ojos como chinitos para poder así tener una construcción de esa imagen. Y eso se ha reportado en algunos casos de usuarios con este tipo de dificultad. En las agnosias integrativas, tiene mucho que ver con esas dificultades atencionales que les mencionaba antes, donde cuando se presenta un fondo muy complejo, con muchos objetos, es muy diferente, es muy difícil encontrar el objeto que estamos buscando. Sí, entonces, por ejemplo, generalmente estos usuarios en estas pruebas de figura fondo les va fatal. Y tenemos, por ejemplo, estas agnosias asociativas, donde una persona puede asociar dos objetos idénticos, puede dibujarlo, pero la persona, si ustedes le preguntan, ¿para qué sirve este objeto?, la persona no puede hacer una asociación de el para qué, el uso de ese objeto. Entonces, ¿qué pasa con estas agnosias que están relacionadas con esta vía ventral? Pues que esta vía ventral tiene una relación muy fuerte con el lenguaje. Entonces, si vemos que hay afectaciones, por ejemplo, en la última, que es una agnosia asociativa, es porque también hay una implicación con el lenguaje. Entonces, generalmente, o muchos terapeutas dicen, no, sí tiene problemas de figura fondo, entonces hay dificultades en las relaciones espaciales, pero resulta que, listo, sí, muy probablemente lo hay, si realmente aplicamos una prueba que evalúe realmente la percepción visoespacial, pero también tendríamos que ir a ver esos aspectos semánticos que están asociados con estos procesos de reconocimiento. Entonces, por eso decimos que esta vía ventral o occipitotemporal no es puramente visoespacial, no responde realmente a esos elementos puros o básicos de la percepción visoespacial. Bueno, debido a todo esto, se empezó a desarrollar una teoría que dice
Realmente, cuando se realizan procesos de percepción visoespacial, hay unos procesos que son jerárquicos, hay un tratamiento jerárquico de la información, hay unos procesos que requieren unir tanto la vía dorsal como la vía ventral, pero hay unos elementos que son mucho más puros y son mucho más elementales, ¿sí? Entonces, por eso nosotros empezamos a hablar de que existe una percepción visoespacial elemental, que es la que nosotros queremos empezar a evaluar. Como les decía antes, cuando unimos también esta parte de esta vía ventral, que por mucho que involucre el color, la textura, que involucre cosas que nosotros diríamos son puramente visuales, tienen un componente que tiene que ver con el lenguaje y tienen un componente que también tiene que ver con cognición y tiene que ver también con cognición en términos de atención y de memoria. Entonces, cuando nosotros miramos la percepción visoespacial elemental, nosotros vamos a buscar esos componentes visoespaciales puros que no requieren procesos como la memoria, que en términos de atención nos piden muy poco, nos demandan muy poco, y que permitiría que nosotros tengamos evaluaciones mucho más efectivas en términos de percepción visoespacial. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de percepción visoespacial elemental, es realmente la ubicación del objeto, su talla, cuál es su distancia con respecto a un otro objeto, pero son pruebas cortas de resultados inmediatos y con preguntas realmente que no requieren ningún componente motor. Bueno, con respecto a la evaluación de la percepción visoespacial elemental, nosotros hemos visto que existen muchos test que nosotros usamos y hemos usado durante mucho tiempo para evaluar el componente perceptual visual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los más conocidos es el DTBP, que en este momento está en su tercera edición, que es como más conocido como el test de Frostick. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una primera imagen donde ustedes ven que hay unos puntos que deben ser unidos por líneas. Esta corresponde a un ítem de evaluación de la percepción visoespacial en el test de Frostick. Entonces, ¿qué tenemos? Que es un test que al solicitar la percepción visoespacial nos está pidiendo una demanda motora. Y al tener una demanda motora, pues entonces las vías cerebrales que se van a activar son más de integración visomotora que realmente visoespaciales. Y lo mismo sucede con esta otra prueba, donde realmente tenemos que hacer es una copia de modelos, donde aparentemente se está evaluando la percepción visoespacial, pero si vemos, también tiene un componente motor. Bueno, tenemos este otro caso que es el MBPT en su cuarta edición, que es la más reciente, donde él nos pide que ubiquemos cuál es el diferente, ¿sí? Para ver si hay ese sentido de derecha, izquierda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero, hay una demanda atencional, ¿sí? La persona debe fijarse, ver cuáles son, o sea, qué es lo que se le está presentando. Debe tener el tiempo para procesar esta información que se le está dando. Lo segundo es hacer la discriminación de qué es lo que se le está presentando. Y tercero, debe buscar cuál es la diferencia. Entonces, para él, ¿dónde está ese concepto de diferente? Que finalmente es una construcción cognitiva también. El aporte de este test es que, pues, sí es un test que no tiene una implicación motora y que se puede aplicar hasta los 99 años de edad, si no estoy mal.
pero es un test que de todos modos requiere mucho desde atención, memoria, cognición, atención, memoria y, bueno, sí, procesos cognitivos. Bueno, tenemos estos otros dos test, que estos dos test en Colombia realmente son muy poco utilizados o no son realmente utilizados como deberían, se mezclan más bien como con otras pruebas, es como si cortamos y pegamos, tomamos de aquí, tomamos de acá. En Europa estos test son mucho más serios en su aplicación. Y de hecho la controversia es que estos test realmente son dirigidos para adultos, estas dos baterías que son la BORB, que es la Birmingham Object Recognition Battery, que es una batería donde se presentan objetos y lo que se busca es que la persona diga cuál objeto existe y cuál no, cuáles son ilusiones, o sea, que haga esa separación. Y esta batería, por ejemplo, esta BRB, algunas de sus pruebas son utilizadas para evaluar la percepción visoespacial en niños, lo cual pues en términos de escalas, pues realmente no es acorde con lo que realmente se está buscando. Y tenemos la VOSP, que es la Visual Object and Space Perception Battery, que es una batería donde muestra siluetas y esas siluetas responden a un objeto. Pero pues como ya les venía diciendo, o sea, estamos buscando una asociación, algo cognitivo, algo que ya se conoce, o sea, que ya debe tener una construcción, que ya debe estar en la memoria, que ya debemos tener un conocimiento de. Entonces, el punto es que estas dos baterías son dirigidas a población adulta y son adaptadas para ser usadas en niños, pero realmente en términos de evaluación, su escala no es adecuada. Hay otra que no la presento aquí porque realmente no es aplicada por terapeutas ocupacionales, que es la NEPSI, que es una batería de evaluación neuropsicológica, donde ella tiene un componente también visoespacial, pero que desafortunadamente tiene una alta implicación motora. Entonces, por ejemplo, hay una prueba de construcción de cubos, que obviamente requiere manipulación, hay una prueba de copia de diseños, requiere igualmente una manipulación motora, hay otra prueba de eliminación, de eliminación de objetos que no son similares o del objeto solicitado, pero entonces estas pruebas, aparte del componente visoespacial, tiene el componente atencional y tiene un componente motor asociado. Bueno, toda esta información, porque dentro de mi deseo estaba presentarles un nuevo test. Este test lleva funcionando aproximadamente 4 años y ha terminado su validación el año pasado, que es el test de la percepción visoespacial elemental. Es un test desarrollado por un grupo de investigadores franceses y un grupo de, ¿cómo les llamamos en Colombia? Un grupo de, sí, de profesionales que realmente trabajan en intervención, teniendo en cuenta las necesidades que se presentaba en un área de rehabilitación pediátrica que trabajaba con chiquitos con dislexia, dispraxia, discalculia y realmente en el momento de evaluar este componente visoespacial que en la mayoría de las dispraxias se encuentra asociado, para ellos era muy difícil evaluarlo con otro tipo de baterías, incluyendo la NEPSI, que es muy valorada aquí en términos de evaluación de problemas neurovisuales. Entonces, este grupo desarrolló este test donde evalúan el tamaño, el largo, evalúan ángulos, o sea, que podamos discriminar, discriminar los ángulos, que podamos, por ejemplo, saber cuál es la mitad de un objeto, localizar puntos y
hay un otro ítem donde ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer una batería que no contenga tanta información, que no requiera tanta información con respecto a la atención, pero necesitamos saber también si la atención visual está afectada. Entonces, hay un punto que al evaluarlo solo nos da información sobre dificultades de atención visual. Entonces, voy a mostrarles un poco cómo son las pruebas de esta batería. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos tamaños. Entonces, la prueba es, la pregunta es muy sencilla. Es, por ejemplo, esta es la prueba de, perdón, este es el primer ítem como la prueba que hacemos para saber si podemos seguir en la evaluación o no. Entonces, es simplemente le presentas al niño y le dice, bueno, aquí tienes dos imágenes, vas a decirme si son iguales o no son iguales. Entonces, el niño simplemente observa y dice, igual o no es igual. Entonces, al responder, ya seguimos con las otras pruebas. Para tamaños, es igual. Es la misma pregunta, ¿son iguales o no son iguales? Hemos notado que esta evaluación en términos de cuánto tiempo es necesario para aplicarla es una prueba que se demora alrededor de 15 minutos en su aplicación. Son en total alrededor de 96 ítems. Y les quiero mostrar la parte de atención visual, porque yo quiero que ustedes vean un poco como la diferencia. Entonces, bueno, tenemos esta que es la de localización de puntos. Entonces, en esta le pedimos al niño que nos diga si que tiene dos, o sea, le decimos, bueno, tienes dos objetos, queremos saber si el punto se encuentra en la misma posición. Entonces, el chiquito simplemente ve y dice, en el mismo punto, no en el mismo punto. Bueno, cuando tenemos, esta es la prueba de atención visual que presenta esta batería. En esta prueba de atención visual vemos, ya tenemos puntos con colores, ¿ya? Lo cual es, ya esto hace que tengamos distractores. Y lo que debe hacer el niño es, le vamos a preguntar por un punto de un color específico. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, este punto negro, ¿cuál de estos puntos de colores es? Entonces el niño debe responder el color. Entonces, aquí estamos haciendo la diferencia porque ya esta prueba requiere, tiene un nivel mucho más alto. ¿Sí? Entonces, ya esta es la prueba, el niño debe responder amarillo. Esta es la siguiente prueba, el niño debe responder azul. Si el niño no lo logra, no continuamos. Y ahí ya empezamos como tal la prueba. Entonces, ella se va, al inicio es muy sencilla, pero después va incrementando el número de distractores. Listo. Bueno. Entonces, con respecto a los resultados que se ha podido ver con esta evaluación de la percepción visoespacial elemental, con este test, hemos podido encontrar realmente las dificultades a nivel visoespacial que tienen los niños. Y esto favorece cuando se hacen las remisiones a los diferentes profesionales
a qué profesional debe ir o si necesita una prueba un poco más, un poco más específica o que evalúe otro tipo de componentes. Generalmente esta prueba es aplicada por los terapeutas ocupacionales aquí en Francia. Hace parte del protocolo de evaluación terapéutica ocupacional. En este momento, la universidad en la que yo me encuentro exige a sus estudiantes el manejo totalmente de esta batería y ya está siendo promovida por muchos profesionales dentro del país y en este momento hay como un interés por los ortoptistas, que aquí pues son mucho más fuertes que en Colombia, para utilizar esta batería para hacer la evaluación de procesos de percepción visoespacial elemental. Bueno. Listo. Bueno, entonces ahora yo quisiera saber ustedes qué preguntas tienen. Ok, Jessica, súper, muchas gracias. Sí, hay muchos cuestionamientos, entonces voy a hacer referencia o no sé si las personas quieren entonces abrir su micrófono y hacerlas personalmente. Me dicen por el chat, porfa, si las leo o ustedes quieren entonces personalmente hacerlas. ¿Listo, muchachos? Quedo atento. Licenciado. Sí, hola, ¿qué más? Listo, ok, entonces las voy a leer. De todas formas, el que quiera abrir el micrófono lo puede hacer. Entonces, bueno, felicitaciones, muchas gracias, Jessica. Tenemos algunas preguntas. Entonces, primero, ¿esa batería se ha aplicado en población colombiana? No, vamos a comenzar por eso. La batería, como les decía, la batería fue creada por un grupo de investigadores franceses y de practicantes existenciales aquí en Francia para responder a unas preguntas específicas que tenían los profesionales en terapia ocupacional de un hospital de rehabilitación pediátrica que veían que definitivamente las baterías que estaban utilizando para evaluar no correspondían y realmente no eran útiles para saber si había un problema realmente de percepción visoespacial, porque porque ellos decían, este chiquito, la prueba falló, pero realmente es un componente mucho más atencional, es más de memoria, es más, entonces claro, ahí empezaron como a decir definitivamente estas baterías que estamos utilizando no responden a nuestras necesidades. Empezaron unas investigaciones. Estas investigaciones fueron hechas con pacientes con lesiones cerebrales, donde tanto estas vías, la vía dorsal y la vía ventral estaba afectada, y como ya había como un conocimiento de fondo que decía, vengan, esta área dorsal que tiene que ver mucho más con la acción es la que está mucho más ligada realmente con esos procesos visoespaciales elementales, empezaron a crear una batería que respondiera realmente a, a la activación de esas áreas cerebrales. Entonces, realmente cuando se empezó a construir esta batería, se toman dos sujetos, uno con una lesión de la vía ventral, otro con una lesión de la vía dorsal, y se dan cuenta que el usuario que tiene el daño en la vía dorsal es el que peor responde a la evaluación de los aspectos visoespaciales. Y el usuario que tenía este daño en la vía ventral respondía mucho mejor. Entonces ellos dicen, listo, lo que estamos haciendo es coherente con lo que científicamente hemos encontrado.
continúan en sus estudios y después empiezan a hacer la validación con niños entre los 4 y los 15 años de edad. Niños escolares sin dificultades, niños escolarizados, para poder hacer, o sea, para poder determinar con respecto al desarrollo cómo se va dando la evolución de la percepción visoespacial elemental. Al obtener los resultados, ellos pueden empezar a estandarizar los resultados viendo que los niños tenían resultados muy parecidos en diferentes grupos de edad. Entonces, por ejemplo, tenemos, esta batería se puede aplicar desde los 4 años y se estandarizó hasta los 12 años. Después de los 12 años se tiene en cuenta como si fuese un adulto. Entonces tenemos un grupo de 4 a 6 años, o sea, 4 a 6 años es 4 años, 5 meses, perdón, 4 años, de 4 a 5 años, 11 meses. Después de 6 a 8, pues que es obviamente de 6 a 7 años, 11 meses. Y así, o sea, de 8 a 10 y de 10 a 12, y bueno, después de los 12 se considera adulto. Ya con esto, la batería empieza a ser aplicada en niños realmente con dificultades. Entonces ya se empieza a ver que obviamente ya los chiquitos que presentan dislexia, dispraxia, discalculia, empiezan a tener unos resultados realmente por debajo de la media, en algunos casos muy por debajo de la media de los niños sin dificultades. Entonces ya con esto se empiezan los procesos de validación de la batería. En este momento la batería ya está validada. Es una batería que es gratuita. Mi interés en compartirles es porque yo tengo pues como dentro de mi trabajo de investigación, tuve la oportunidad de trabajar tanto con el grupo de investigación como con el grupo de practicantes hospitalarios, los asistenciales, perdón, de las personas que trabajaron en esta batería, y ella en este momento está siendo utilizada por este gremio. En este momento se encuentran los artículos en inglés sobre la batería con la información de la batería, pero no se encuentra el manual de aplicación. Tanto la batería como el manual de aplicación originales se encuentran en francés, y me acuerdo, o lo que yo solicité al grupo es que me permitan hacer una traducción al español, obviamente con el aval del grupo. Ok, Jessica, súper. Tengo entendido entonces si ya está en ese proceso de validación, no sé si, y cuando ya tengamos la traducción, y muchas gracias por eso, Jessica, yo sé que lo vas a lograr y vas a hacer entonces la traducción. Nosotros podríamos acceder a esa batería y empezar a hacer entonces procesos de estandarización y sobre todo pruebas entonces con la población colombiana para mirar a ver cuáles serían los ajustes si se requieren. O sea, se podría trabajar con el equipo de investigación de allá de Francia para poder entonces empezar a trabajarlo con población no solamente colombiana, sino que pues suramericana. Me están escribiendo desde México, entonces que también estarían interesados en adquirirla, en ver la prueba y empezar a trabajarla. Sería muy chévere que pudiéramos como empezar a hacer investigación también y podamos, pues, con el aval, lógicamente, pues, de los investigadores de Francia, podemos pensarnos cómo podríamos aplicar a la población suramericana pues esa batería que nos parece pues supremamente interesante. Entonces, ¿es Sí, posible llegar a eso? sí, de hecho, pues antes de que todo esto del coronavirus y el confinamiento y todo esto pasara, yo estaba haciendo contactos en Colombia, bueno, sobre todo en Cali, para poder hacer un estudio de prevalencia de problemas visoespaciales en niños, en escolares. La idea era poder aplicarla como prueba tamiz en grupos escolarizados, pero pues obviamente con todo esto pues quedó allí
se bloqueó por el momento, y pues yo seguí trabajando en mi investigación principal, que tiene que ver con los problemas de la percepción visoespacial elemental en los niños prematuros. En este momento pues yo estoy trabajando con prematuros, donde la verdad también es un elemento que repercute mucho en este tipo de procesos, que muchos diríamos, no, pero generalmente tiene que haber algo más asociado pero realmente este tipo de dificultades pueden pasar desapercibidas porque generalmente los niños hacen algún tipo de compensación, pero cuando se los ponemos frente a una evaluación, pues encontramos todas las dificultades que realmente hay. Ok, súper. Jessica, aquí hacen una pregunta puntualmente de cuál es, y ya tocaste el uno, pero entonces si nos puedes hacer un mayor énfasis en cuáles son los signos de alarma para enfocar la evaluación en el componente visoespacial. Signos de alarma, me imagino que neurológica o ambiental, de un niño y niña para poder establecer el componente de evaluación visoespacial. Bueno, ahí lo que mirábamos pues, desde la experiencia acá, que en Colombia, desde mi práctica, yo digo es diferente. Generalmente acá los padres suelen notar que tienen una dificultad cuando ya están escolarizados, cuando se empiezan a enfrentar a procesos de lectura y escritura. Y generalmente el primer profesional que consultan es al fonoaudiólogo, aquí. En cambio, en Colombia, generalmente los papás vienen y te dicen, por ejemplo, no, es que este chiquito presenta dificultades, mi hijo, por ejemplo, tiene dificultades en la alimentación porque no coge la cuchara bien, no agarra, o sea, tiene que ver mucho más con la manipulación del objeto. Entonces nosotros nos vamos a ver el aspecto motor, pero cuando miramos de fondo, realmente es el aspecto visual que no está funcionando perfectamente, que digamos. Pero entonces eso ya tiene mucho que ver con qué tan crítico y qué tan observador eres. Tiene mucho más que ver ya con las habilidades del terapeuta. Ok. Y eso es muy complejo. Súper chévere. Aquí hay una pregunta y es, cuando hay compromiso en la percepción visoespacial elemental, las intervenciones también pues, podrían enfocarse a componentes motores en las actividades con propósito, o solamente se hacen actividades visoespaciales. O sea, compromete la parte motora gruesa. No es que se comprometa directamente la parte motora gruesa, es solo que en el resultado de la actividad va a haber una falla, ¿sí? Porque si nosotros evaluamos el componente motor de manera aislada, él debería funcionar. Pero cuando tenemos esta parte motora que no, perdón, esta parte visoespacial que no está bien, ahí es cuando vamos a mirar exactamente. En este momento aquí tenemos como bueno, yo tengo como una discusión con el grupo porque aquí, o sea, yo soy integradora sensorial, ¿sí? Y para mí es como muy importante la sincronía y la armonía entre todos los sentidos. Y aquí la teoría de la integración sensorial realmente no está muy desarrollada, depende de la escuela desde la que te pares, y pues desde la escuela donde yo estoy, es muy neurociencias, cognición, bueno, es muy fuerte en ese campo. Entonces teníamos esa discusión del porque yo critiqué mucho las actividades con las que se trabajan en el componente motor, porque yo decía, o sea, si se va a trabajar el componente visoespacial, de la manera en que se está trabajando, pues entonces para eso yo remito a un ortoptista y que el ortoptista haga el tratamiento, porque realmente eran actividades puramente visuales que producen un nivel de fatiga y que requieren procesos atencionales mucho más fuertes, porque realmente son actividades en sedente, son actividades papel, lápiz,
que requiere que el niño esté todo el tiempo allí. Y el problema es que estas dificultades en la percepción visoespacial generalmente están ligadas a otras dificultades más grandes, por ejemplo, una dispraxia, una discalculia, un problema atencional mucho más fuerte. Y eso dentro de los tratamientos es como finalmente mezcla muchas cosas, pero cuando van a hacer el tratamiento visual, realmente se concentran, se enfocan en actividades 100% visuales. Entonces yo digo, bueno, pero realmente para este tipo o sea, sí, obviamente necesitamos trabajar esta parte visual, pero si, por ejemplo, si damos un aporte motor, un cambio de posición, o sea, si hacemos muchas otras cosas que desde la integración sensorial nosotros hacemos, podríamos tener mucho más beneficios. Y en este momento me encuentro en esta discusión con ellas porque es como pelea de modelo americano con modelo francés y es difícil, la verdad, llegar como a unir estos dos puntos. Ok, Jessica, gracias. Por allí hay una pregunta, ¿cómo se modifica la vía ventral en las personas con discapacidad visual? Y si al tiempo se repercute la vía dorsal. Bueno, con respecto a cómo se modifica, tiene mucho más que ver con todo lo que tiene que ver con neuroplasticidad, ¿sí? Entonces, es como es una teoría donde se dice que en algunos casos el cerebro puede hacer otro tipo de conexiones y utilizar otro tipo de vías para responder a esas dificultades que nosotros tenemos. Pero entonces con esta vía ventral específicamente, ahora se están desarrollando muchas investigaciones para poder responder a estas necesidades. Pero el cuento es que generalmente con las agnosias, que son las que más se afectan con la vía ventral, ahí se requiere mucho la parte del lenguaje también. Entonces, o sea, es una vía, es una porción del cerebro que comparte mucha información con lenguaje y desde allí hacer una modificación o en términos de crear nuevas redes neuronales es un poco más complejo. Pero con actividades y diferentes procesos de meditación, sobre todo en ese juego de visión, audición desde el lenguaje, se pueden lograr cosas muy interesantes. Jessica, yo tengo una pregunta, qué pena, yo no la escribí Dale. en el chat, pero entonces que me surge como una idea. Carlo Perfetti dice que organizamos también nuestra vía visual a través o con los ojos cerrados, a través de la oclusión visual. Una pregunta, ¿cómo se puede estimular o cómo es la activación de la vía ventral y la vía dorsal con la oclusión visual? ¿O hay una modificación? ¿Se activan esas dos vías o es otra vía que se activa? ¿Sabes? Como ese proceso en la oclusión visual como tal. Lo que pasa es que la oclusión visual responde, bueno, a ver, la oclusión visual se da más en casos donde encontramos daños al campo visual, ¿sí? Pero específicamente el campo visual. Entonces, listo, habíamos mencionado algunos tipos de agnosias, pero esas agnosias responden a la vía ventral. Hay otras que son mucho más centrales, ¿sí? Entonces, generalmente cuando se hace la oclusión visual, es, por ejemplo, cuando tienes, hay algo que se llama heminegligencia, no sé si en español sea así. Ay, la HLL, bueno. El cuento es que cuando se hace esta oclusión, se debe tener claridad en qué parte del campo visual funciona de manera correcta y cuál es la que no funciona. Entonces, desde ahí hay que tener muchísimo cuidado con esa oclusión visual, ¿sí? Porque
cuando hablamos de oclusión, bueno, hay muchas formas de hacer oclusión visual. Cuando tienes problemas de solamente movimientos oculares que afectan los movimientos sacádicos, tú puedes ocluir un ojo, después ocluyes el otro, un día así. Eso favorece la movilidad del ojo. Pero cuando se habla de problemas realmente de visión cortical, de que hay realmente un daño del campo visual, la oclusión no se puede hacer, por ejemplo, total de un ojo. Tienes que ver qué parte, qué cuarto exactamente del campo visual es el que se está afectando para que entonces así tú puedas ocluir y puedas hacer uso de una parte que nosotros llamamos blind sight. O sea, el blind sight es como una parte residual que queda de la visión, que viene siendo como olvidada, pero que al presentarse a algunas actividades, esa parte logra activarse y logra trabajar y logra responder. Pero entonces, esta parte de la oclusión visual sí es muy importante que realmente la vea un oftalmólogo, porque nosotros no sabemos específicamente, o sea, tendríamos que tener como las resonancias para ver específicamente qué campo es el que está afectado y saber cuánto podemos ocluir. Ok, gracias. Otra pregunta, Jessica. ¿El instrumento, la batería, permite obtener una ruta de intervención? O sea, en los resultados también te está indicando cuál sea como el proceso de intervención o inclusive las actividades que uno podría desarrollar. La batería de evaluación lo que nos puede dar es, bueno, él nos dice con respecto a su edad, qué tan por debajo de la media o qué tan por encima de la media está. Esa es la primera cosa. La segunda es que si vemos bien los resultados, nosotros podríamos decir, bueno, este chiquito tiene 10 años, pero su procesamiento perceptivo visoespacial realmente corresponde a un chiquito de 4 o 6 años, que es bastante desfasado. Entonces, ahí nos dice que realmente lo que debemos atacar es este componente visoespacial. Ya, por ejemplo, recuerdan que yo les hablaba que hay la última prueba, que es la prueba T6, que es de atención visual. Puede que un chiquito nos dé súper bien en todas las demás pruebas, pero en la T6 le vaya fatal. Entonces ahí sabemos que lo que tenemos que ir a trabajar es la atención visual, no procesos visoespaciales. Entonces desde ahí nos ayuda a diferenciar con qué tanta intensidad se debe hacer el tratamiento y realmente qué debemos trabajar. Ok, Jessica, otra pregunta es, ¿existe algún voluntariado para estudiar en Lyon y hacer entonces un apoyo en un área similar a la que tú estás haciendo? Un voluntariado no, no es voluntariado, de hecho es, sí, no es para nada voluntario. No, es una práctica clínica, que es clínica con fines investigativos que se debe hacer y pues así llegué al grupo de investigación. Ok, esto es súper. Ujú, Jessica, bueno, en Bolivia también, me aclaran aquí que en Bolivia también están interesados en poder utilizarla, pero eso decía Suramérica, porque pues, ujú. en diferentes partes de Suramérica estaríamos muy interesados bueno, en poder sumarnos a esta experiencia, a conocerlas y bueno, lo que podemos dar a nivel pues de nuestra parte como profesionales y como terapeutas ocupacionales. No, bueno, porfa, nos compartes como tus redes sociales, si gustas, la presentación para que nos la compartas. Yo después se las coloco en el grupo de Estoy Aprendiendo. Entonces, pero que si tienes alguna red social, pues sería bueno pues para después contactarte, lo que nos escriben. Pues hay unas muy felicitaciones y no sé si tienen alguna otra pregunta, en el chat no me registra más. Yo te agradezco como todo tu espacio, el conocimiento, nos dejas con muchas inquietudes, pero recuerden que esas inquietudes son las que
nos dan las ganas de investigar más, de contactar, de crecer a nivel de las redes. Y bueno, pues pienso que fue un buen proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo, estoy aprendiendo. Y no sé, si alguien quiere hacer una pregunta eh, nueva, Karime, porfa, Johan. Yo quiero decirles algo con respecto como a toda esta experiencia, porque realmente ha sido una experiencia muy gratificante y también al mismo tiempo me hizo cuestionarme muchas cosas con respecto a los conocimientos y la intervención de una u otra forma que yo hacía en Colombia, pues porque aquí los terapeutas ocupacionales suelen intervenir en unas áreas que nosotros no intervenimos mucho y por el contrario, nosotros en Colombia intervenimos en unas áreas que ellos acá no intervienen. Entonces, desde allí, por ejemplo, la importancia que se le da realmente a la utilización de un test, una batería y hacer una buena evaluación es muy importante. Y eso es algo que nosotros, desafortunadamente, por nuestros sistemas de salud, nosotros tomamos de aquí, tomamos de allá, y se arman como unos protocolos de evaluación muy acomodados a los tiempos que nos permiten las instituciones que nosotros tenemos en Colombia, hablando en el caso específico de Colombia. Ya, por ejemplo, en instituciones privadas que ya sí tienen sus protocolos, funciona totalmente diferente. Pero entonces, por ejemplo, a mí este test me da la satisfacción de que primero es un test gratuito, segundo es un test que no requiere mucho tiempo, entonces una persona que se vea sometida, por ejemplo, a una consulta de 30 minutos con un usuario, podría en una evaluación aplicarlo. Y son cosas que para nosotros como terapeutas ocupacionales son muy importantes, ¿sí? Y poder hacer también una buena observación para poder ganar tiempo en el qué vamos a hacer, en la construcción de ese plan. Eso para mí ha sido vital. Ok, Jessica, sí, me imagino la experiencia tan interesante y bueno, sobre todo para que puedas compartirnos mucho más de ese conocimiento. Entonces, pues te lo agradecemos porque es parte del fortalecimiento de la acción del terapeuta ocupacional, no solamente pues en Europa, sino pues en Latinoamérica Sí, pues, en el mundo en general. pues, Y es como también como empezar, o sea, como reconstruirnos, o sea, como volver a mirar qué se puede hacer, en qué podemos mejorar, en qué, bueno, otras cosas. ok, Y una última cosa es que de pronto, como el tema era percepción visoespacial, yo sé que con respecto a visión y cómo funcionan las vías visuales y cuántas vías visuales tenemos y cómo cómo se complementan, de pronto pues esa información fue un poco acelerada porque realmente es un tema muy largo. Si ustedes están interesados en, por ejemplo, en que veamos esa parte de cómo funciona la visión en términos, o sea, lo que nosotros llamamos visión cortical, que es para ver realmente esas vías visuales, cómo funcionan y cómo se conectan, podríamos verlo en otra ocasión si a ustedes les interesa. Jessica, claro, estamos muy interesados. De una vez yo respondo que sí, estamos muy interesados y bueno, muchas gracias por el ofrecimiento y no, gracias por de verdad por toda la información. Yo quedo pendiente entonces de la presentación, las referencias Las bibliográficas. referencias. De hecho, pues tengo muchos artículos para compartirles. Están en inglés, pero se hace el trabajo. Que es lo más importante. Entonces, sí, les voy a enviar la presentación con las publicaciones Ok, y apenas haya finalizado y tenga el aval del equipo de investigación para poder empezar a circular la batería ya con las instrucciones en español, yo lo voy a hacer. Jessica, los vamos a estar esperando. Ok, Listo. ok, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, que muchas gracias desde México, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Cali y desde otras partes
de Colombia, Panamá, ¿ok? Entonces, pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos por este espacio, amigos de Estoy Aprendiendo y bueno, es un espacio muy valioso, lo estamos fortaleciendo y aquí estamos, se los agradezco. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana, tenemos un tema también supremamente interesante, entonces estén pendientes, compartan la información, vamos, ok, Argentina, estoy viendo, y recuerden, la próxima semana, miércoles, yo creo que ya esta charla está en YouTube, por favor, síganos en YouTube, denles like para que nosotros podamos seguir creciendo en esa parte y cada vez estamos mucho más fuertes como merece terapia ocupacional. Gracias, amigos. Muchas gracias. Jessica, gracias. Gracias a ustedes. Descansa, cuídate mucho. Gracias por el espacio. Ok. Gracias. Bueno, se cuidan mucho. Ok. Chao. Saludos desde Chile. Ok. Hasta luego, amigos. Nos vemos después. Buen día.